¿vale? Estamos hablando de Not Alone, ¿vale? Un título de Ghislain Massu y con artwork, los dibujos de Sebastián Cabiu. Un juego original de Geek Attitude Games y que a España lo trajo, que un juego muy divertido, ¿vale? Y que ha obtenido algunos otros premios, ¿vale? Un juego para 2 a 7 jugadores. En partida de 30-45 minutos, dependiendo de los jugadores que juguéis, para mayores de 10 años, ¿vale? Hemos simulado el juego para 4 jugadores, pero bueno, como hemos dicho, se puede jugar de 2 a 7 jugadores. En el juego se nos cuenta que un grupo de aventureros espaciales, ¿vale? Deciden ir a investigar un planeta que les sale que no está en ninguna de los tipos en ninguna de las cartografías de las diferentes zonas espaciales. Estamos en el siglo 25, ¿vale? Entonces deciden investigarlo. El planeta se llama Artemia, y en el planeta, sin haber encontrado todavía a la humanidad ningún ser extraterrestre, se encuentra un ser, ¿vale? Que sale a su casa, ¿vale? Mientras ellos intentan pedir una nave de rescate porque su nave ha tenido una avería a la entrada al planeta, ¿vale? El planeta, el cazador, ¿vale? La criatura esta lo que intentará es asimilar a los jugadores al planeta, ¿vale? Para que se queden allí, ¿vale? Y sean parte del planeta, mientras que los jugadores intentarán escaparse. El juego para 4 jugadores, en el que un jugador hará de cazador y los otros 3 harán de presa. Esta es una colocación, este es el pequeño tablero, ¿vale? Da igual por una cara que por otra. Se colocará esta ficha de madera azul en el número 4, ¿vale? Que son los jugadores van a jugar. Este sería la de Artemia, cuando, es decir, la línea para que el cazador consiga absorber, que el planeta absorba a todos los jugadores, ¿vale? Eso cuando se llegaría aquí. Y esta es la de para que los jugadores sean rescatados, ¿vale? Esta más morada, ¿vale? Además, el planeta está dividido como en 10 zonas, ¿vale? Que están numeradas de 1 al 10. Ponemos una de cada una, ¿vale? Pegada. Tienen que tener en cuenta que si la 1 está pegada a la 2 es porque son en situaciones geográficas que están pegadas, ¿vale? Esto después se explicará por qué. Y de 1 al 6 igual, ¿vale? Son limítrofes. Después de los lugares del planeta del 6 al 10, ¿vale? Colocamos, dependiendo del número de jugadores, colocaremos aquí un número determinado de cartas, ¿vale? En este caso, como somos 4 jugadores, 3 cartas de cada uno de los destinos, ¿vale? Además, se pondrá esta ficha amarilla, ¿vale? En la zona de playa, que es la 5, ¿vale? Ahora os explicaré un poco de qué va esto. Se le entregará al cazador estas 3 fichas, ¿vale? De criaturas, de objetivos y de Artemia, ¿vale? A cada uno de los jugadores se entregará esta carta, ¿vale? Que te explicará los turnos de juego, ¿vale? Y el cálculo, que después explicaremos qué es lo que conlleva, ¿vale? Hay unas cartas de supervivencia, son estas, que utilizarán las presas para intentar sobrevivir al ataque de la criatura, ¿vale? Y unas cartas de caza, ¿vale? Que son estas de aquí, fondo verde, que utilizará la criatura para intentar cazar a los jugadores. Cada uno de los jugadores cogerá estos 3 cuadraditos rojos, que son la voluntad del jugador, que ahora explicaré un poco de qué va. Cogerán 5 cartas de lugares del 1 al 5, hemos dicho que la del 6 al 10 está aquí arriba, pues son 5 zonas que ya han visitado, ¿vale? Donde se puede mover en principio. Y una carta de defensa, ¿vale? Que es la que hemos visto antes, ¿vale? Que te explicará en qué fase se puede utilizar, en cuál de las 4 fases y lo que hace, ¿vale? Y por otro lado, el cazador pues cogerá 3 cartas de las de caza, ¿vale? Que también te explica en qué fase se puede utilizar, ¿vale? Una carta de turno de juego y las 3 fichas. El juego tiene 4 fases, ¿vale? Una primera fase de exploración, donde cada uno de los jugadores, ¿vale? Cogerá una de sus cartas del lugar y la pondrá delante suya boca abajo, ¿vale? Hay 2 opciones más, aparte de colocar esa carta, que siempre tendrán que colocarla, que es resistir o rendirse. Resistir significa que entregando 1 o 2 dados de voluntad, podemos volver a recuperar 2 o 4 cartas de las que hayamos descartado. ¿Por qué? Porque cada vez nos quedaremos más sin cartas de lugar, por lo que será más fácil que la criatura nos dé caza. Entonces se nos da la posibilidad de, quitándonos voluntad, recuperar esas cartas que ya hemos utilizado, ¿vale? O rendirse. Rendirse significa cuando nos hayamos quedado
sin carta de, sin ficha de voluntad, ¿vale? Se moverá una casilla, lo de la asimilación al planeta, ¿vale? Y podemos recuperar las cartas, podemos recuperar las cartas que hayamos gastado, más los 3 iconos de voluntad, ¿vale? Una forma de recuperar todas las cartas, ¿vale? Más los iconos de voluntad, pero también nos hará perder, nos hará cada vez que el planeta nos venga más, nos vaya absorbiendo, ¿vale? Esto viene todo aquí, la fase de exploración, ¿vale? Retiro de rendirse y jugar una carta, ¿vale? Viene la época de la caza. En la caza el jugador principal, ¿vale? Jugará una de sus cartas de caza, que en este caso son casi todas de fase 2, ¿vale? Y ahora colocará sus 3 iconos en 3 lugares diferentes, ¿vale? Del juego. Hay que decir una cosa, ¿vale? Ahora lo explico. Dentro de la casa solamente se podrá jugar una carta de casa y solamente se podrá jugar cada jugador una carta de defensa, ¿vale? Pero si alguna carta nos marca que podemos utilizar la segunda carta, solo lo podrá hacer el cazador, nunca la presa, ¿vale? Entonces colocaremos los 3 iconos, ¿vale? Que tengamos, en donde nosotros creemos que va a estar el jugador. Cada uno de los iconos representa una acción que ahora explicaremos. Y por último, todos los jugadores revelarán la carta del lugar que han puesto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la carta número 1, ¿vale? ¿Qué ocurre si un jugador, se viene aquí detrás, ¿vale? Si un jugador levanta su carta y esa carta no está ni la criatura, ni lo de Artemia, ni la carta objetivo? Pues el jugador podrá elegir entre usar el poder del lugar, que viene aquí, por ejemplo, te devuelve a tu mano esta carta, bueno, no, esta, devuelve a tu mano las cartas de lugar de tu descarte, o copia el poder del lugar con el contador de criaturas, ¿vale? Esto es lo que hace esta carta al no tener, o recuperar una carta descartada, ¿vale? Eso es si no hay ningún tipo de los símbolos de objetivo. ¿Qué pasa si encontramos el símbolo de objetivo, ¿vale? Podemos utilizar el poder del lugar, a no ser que nos marque una carta de caza, y recuperar una de las cartas que hayamos utilizado. Pero estaremos penalizados porque la carta de caza que haya utilizado el cazador, pues llevará a cabo su poder. En este caso, por ejemplo, elegimos esta, elige el lugar adyacente y aplica los efectos del contador de Artemia en ambos, ¿vale? Explicaremos qué es el contador de Artemia, ¿vale? Eso por un lado. Después, ¿qué ocurre si caemos en una casilla donde esté la Artemia? No podremos utilizar, ¿vale? Ninguno de los poderes que están en el juego, ¿vale? Y además tendremos que descartar una de nuestras cartas del lugar que no hayamos utilizado. En este caso, la putada es que no solamente podremos coger cartas o utilizar el poder, sino que ya perderemos una de las cartas, ¿vale? Y por último, si nos encontramos la criatura, ¿qué es lo que pasa? Este es lo peor. Por un lado, da igual de los jugadores que estén en la jungla, pueden ser que haya 3 jugadores, pero perderemos una casilla y cada vez seremos más absorbidos por el planeta. Además, perderemos una ficha de voluntad, que si encima coleccionamos 3, perderemos otra ficha de voluntad, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Eso sería las cosas que podrían ocurrir si el juego nos encontramos con la criatura, la especie encontramos la criatura en uno de los lugares, ¿vale? Y por último, una fase final del turno, ¿vale? Donde se descartan las cartas del lugar jugadas, todas las cartas del lugar se descartan cada uno en su sitio, ¿vale? Se recogen los contadores de casa, ¿vale? Se roba hasta 3 cartas de caza, ¿vale? Si hace falta, porque normalmente utilizaremos una, pero a veces se puede utilizar hasta 2 cartas. Entonces utilizaremos una de esas 2 cartas, ¿vale? Recuperaremos una carta de eso y por último avanzaremos el contador de rescate. ¿Qué significa esto? Que mientras más tiempo va transcurriendo, ¿vale? Es más fácil que venga a rescatarnos. Pero también la presa tiene suficiente armas, suficientes habilidades de caza para poder darnos caza. Entonces que lo importante es intentar evitar que el máximo tiempo posible, ¿vale? El cazador nos atrape, ¿vale? Y así intentar llegar al momento en que llegue el rescate. Por eso es importante que algunas cartas nos dan la posibilidad de recibir estas cartas de otros lugares que no hemos investigado, pero que nos darán más variedad a la hora de elegir el sitio
donde colocarnos. Pues claro, al principio del juego, si no hay una habilidad que se nos haya mostrado, solamente podremos estar a 5 en una casilla, con lo que el jugador principal, que siempre, el jugador que es criatura, que siempre debe ver el número de cartas que van descartando los jugadores, lo tienen más fácil para localizarnos, ¿vale? Not Alone es un juego rápido, nada difícil de comprender, y donde los jugadores irán realizando turnos con bastante rapidez y mucha complicación. Hay una explicación en algunas cartas del lugar que a lo mejor no quedan claras, pero no de todas, ¿vale? Están aquí, ¿vale? Y hay un pequeño juego alternativo, pero bueno, la verdad que el juego está bastante bien, da bastante vida al juego. Y sobre todo lo más importante es que es un juego rápido, ¿vale? No, a pesar de que tiene algo de estrategia, es más el farolear con tus cartas, el pensar que piense la criatura dónde podemos colocarnos, ¿vale? A la hora de utilizar los poderes de diferentes lugares, ¿vale? Y estamos atentos a dónde se puede utilizar cada una de las cartas, tanto las de caza como las de defensa. Bueno, chicos, pues esto ha sido la pequeña reseña de Not Alone y nos vemos en otra ocasión.